Buenos días, respetadas comisionadas y comisionados. Extendemos un saludo a la delegación del Estado colombiano. Soy Jessica Hoyos Morales, abogada de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. La presente audiencia sobre denuncias de desaparición forzada en Colombia fue solicitada por un grupo de 16 organizaciones de víctimas y de derechos humanos con labores de representación, apoyo técnico y psicosocial a víctimas de desaparición forzada. En Colombia se registran casos de desaparición forzada desde 1977. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado más de 82.000 víctimas de desaparición forzadas en el marco del conflicto armado. Cifra estremecedora que supera ampliamente a los 45.000 desaparecidos de Guatemala, los 30.000 de Argentina y los casi 2.000 en Chile. Con relación a la identidad de las víctimas, al igual que en el resto de América Latina, se identifica una estrategia de represión selectiva, tendiente a anular y reprimir a opositores gubernamentales bajo categorías como enemigo interno o enemigos del desarrollo. Así, personas que defienden derechos, como dirigentes campesinos, ambientales, indígenas, sindicalistas y sus familias, han sido víctimas de este crimen de Estado y así lo han reconocido los órganos del sistema interamericano. En su informe Verdad, Justicia y Reparación de 2013, la Comisión Interamericana presentó al Estado colombiano 5 recomendaciones relativas a la situación de personas desaparecidas. A la fecha no se han cumplido. Por tal motivo, esta audiencia resulta pertinente para dar seguimiento a las deficiencias existentes en su cumplimiento. Enfocaremos nuestra presentación en la necesidad de una política de búsqueda, en la urgencia de proteger los cementerios y sitios irregulares de inhumación, en la obligación de realizar los derechos de las familiares de las víctimas en los procesos de búsqueda, identificación y entregas dignas, y en algunos de los retos que enfrenta la recién creada unidad de búsquedas de personas dadas por desaparecidas. Quisiéramos introducir esta audiencia reiterando la importancia de la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada, resaltada en la reciente resolución de la Asamblea General de la OEA, en la que se instó a los estados a priorizar el objetivo humanitario de recuperación, identificación, restitución y disposición digna de los restos mortales, sin que ello signifique renunciar al cumplimiento de las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las desapariciones. Ello implicaría, en primer lugar, la formulación de una política pública que articule los mandatos, entidades y avances existentes y que dé respuesta a problemáticas históricas sin resolver, tales como la inexistencia de un censo único de víctimas. A pesar de la creación del CIRDED, subsisten múltiples bases de datos de diversas entidades desconectadas entre sí y que no permiten tener certeza sobre el universo de personas desaparecidas y desaparecidas forzadamente. No hay una ruta clara para realizar un proceso de documentación que permita resolver el subregistro. No existe un camino claro de actuación para las víctimas en casos de desaparición y la activación de procesos como el mecanismo de búsqueda urgente siguen limitados por la negativa de autoridades a conocer denuncias antes de cierto número de días, plazos que no están establecidos legalmente. Persiste la desconfianza hacia el Instituto de Medicina Legal y los procedimientos de identificación que realiza. Este hecho reafirma la postura de las organizaciones de familiares y de derechos humanos en el sentido de que el instituto debe ser totalmente autónomo de la Fiscalía. Al problema anterior se suma la falta de recursos y personal técnico para atender el gran número de personas que se encuentran desaparecidas en nuestro país. Es improbable que con el presupuesto asignado al Instituto de Medicina Legal y el déficit presupuestal con que inicia la unidad de búsqueda, se logre responder al gran reto de búsqueda, de identificación de los restos óseos ya recuperados y a los hallazgos futuros. Buenos días, mi nombre es Laura Posada, del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda, y me referiré a los sitios de inhumación y personas no identificadas en los cementerios. Además de ser un método para cometer desapariciones, los sitios de inhumación oficiales y no oficiales han sido utilizados para ocultar uno de los crímenes que más han impactado al país, lo que se conoce como falsos positivos. Esto, por ejemplo, ocurrió en los Llanos Orientales, donde la Fiscalía reportó a febrero de 2018 que en tan solo 5 cementerios de la región hay inhumadas 2.304 personas, de las cuales 1.674 fueron reportados como guerrilleros dados de baja en combate, cuando las investigaciones han demostrado que varias de estas personas no eran combatientes.
Ante esta situación, es importante que el Estado adelante una política pública para la protección de estos sitios. Primero, porque en Colombia persisten las muertes producto de la violencia, por lo cual cementerios que se encuentran en estados críticos continúan recibiendo cuerpos día tras día, que pueden perderse o pueden tener el riesgo de ser alterados. Segundo, por la necesidad urgente de aliviar el dolor de quienes aún no conocen el paradero de sus seres queridos, aun cuando no hayan sido víctimas de desaparición. Tercero, porque el solo hecho de que haya familiares que tengan certeza de que sus seres queridos pueden estar en cementerios en condiciones críticas e inhumanas constituye una doble victimización. Y cuarto, porque dignificar los cuerpos que aún están sin identificar es clave para que se puedan llevar a cabo investigaciones judiciales en casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Para ilustrar la situación, presentaremos algunos ejemplos. El cementerio de Tumaco, municipio históricamente afectado por el conflicto armado, presenta una de las condiciones más graves. Como podemos ver en estas imágenes, es posible encontrar huesos humanos mezclados con basura, e incluso si no se encuentran en el piso, varios están dentro de bolsas de basura, agrupados sin ningún tipo de cuidado sanitario, con malos olores y con humedad. El sepulturero no tiene ninguna remuneración por su trabajo, por lo cual la realiza de manera voluntaria. Esto implica que lleve un registro completamente inadecuado, incomprensible y aleatorio. Preocupa además que a este cementerio llegan cuerpos de forma constante, lo que implica que su capacidad se excedió hace mucho tiempo. Por su parte, en el cementerio del sur de Bogotá hay por lo menos 3 pabellones que contienen cuerpos con personas no identificadas y hasta 25 personas sepultadas en una misma bóveda, frente a las cuales no se cuenta con registros claros antes del año 2009. En el cementerio de San Antonio, en Montería, es altamente probable la presencia de cuerpos de víctimas de la masacre de Pueblo Bello desde hace más de 20 años. Sin embargo, establecerlo no ha sido posible, ya que sobre estos restos se inhumaron otros cuerpos que aún permanecen sin identificar. La Fiscalía realizó un plan de búsqueda para este procedimiento, pero no han contado con las autorizaciones correspondientes. La precariedad en la que se encuentran estos sitios es un reflejo del panorama nacional. Según el censo de la Fiscalía, 454 alcaldías respondieron que tenían en sus cementerios 20.453 cadáveres sin identificar. Sin embargo, el reporte del Ministerio del Interior, a corte de 31 de diciembre de 2017, reporta 26.395 cuerpos sin identificar en 426 cementerios, lo cual refleja inconsistencias en las cifras de las instituciones. Según esta misma entidad, más del 50% de estos cementerios no tienen morgue, sala de autopsia, ni cuentan con programas de disposición de residuos, limpieza y desinfección. Y el 39% se encuentran bajo la protección de trabajadores informales sin ningún tipo de responsabilidad. Estas cifras son alarmantes, pero ni siquiera son completas, pues el Ministerio señala que las entidades con incidencia en temas de inhumación manejan datos parciales, sumado al hecho de que un alto porcentaje de cementerios son administrados por parroquias que niegan el acceso a la información. Si bien se han implementado medidas para atender esta emergencia, las mismas no han sido suficientes para la proporción de la situación, ni se han implementado de forma efectiva, participativa y articulada. En 2013, el Ministerio del Interior implementó un plan para la búsqueda de personas no identificadas en cementerios, invirtiendo grandes sumas que no corresponden con los resultados. Nunca fueron claros los criterios para intervenir estos cementerios ni la continuidad en su labor. Este trabajo no se efectuó de forma articulada con otras entidades, por lo cual hubo duplicidad de trabajo en varios cementerios. Además, estas medidas no contaron con una participación efectiva de las víctimas, pues las campañas de difusión fueron inaccesibles para quienes viven en territorios rurales y distantes. En 2015 se estableció la creación de unas medidas inmediatas humanitarias. Sin embargo, la asignación presupuestal no ha sido suficiente y las medidas no cuentan con investigaciones previas que permitan esclarecer a quién se está buscando. Como podemos ver, esta problemática no es producto de ausencia normativa. En efecto, existen normas sobre el cuidado y manejo de los cementerios, exhumación de personas no identificadas y procedimientos en casos de desaparición forzada. Pero el problema es que su aplicación no es efectiva.
En síntesis, queremos enviar un mensaje de que la situación es crítica y las medidas implementadas hasta la fecha no han sido suficientes ni proporcionales a la magnitud de lo que ocurre, por lo que es urgente que el Estado lo tome como una de sus prioridades y desarrolle una política integral, articulada y participativa para el mejoramiento de los cementerios y preservación de las víctimas que se encuentran sepultadas como no identificadas. Buenos días, señoras comisionadas, señores comisionados. Soy Byron Góngora, de la Corporación Jurídica Libertad. Entrega e identificación de cuerpos. Se continúan realizando exhumaciones que se encuentren con los elementos forenses o personal necesario para hacer la plena identificación de los cuerpos. Se calcula que más de 5.000 restos esqueletizados, exhumados que permanecen sin ser identificados, lo que hace que el proceso de identificación sea muy lento, generando la frustración y la revictimización. Garantía de participación de los familiares de las víctimas. Si bien existen garantías legales para la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda, exhumación y entrega, estas se respetan particularmente en los casos en que los familiares de las víctimas tienen representación judicial. En los restantes, depende de la voluntad del funcionario judicial a cargo. Pero el problema de la participación va más allá. No se cuenta con planes locales, municipales o departamentales de búsqueda, así que la participación se reduce a dar información sobre los casos. Las organizaciones hemos planteado que se debe diseñar una estrategia que brinde garantías de seguridad, pedagógicas y presupuestales para apoyar los procesos de recolección de información, testimonios y georreferenciación. Dos problemas adicionales tiene la participación. En primer lugar, la situación de seguridad, porque el conflicto se ha agudizado en casi todo el territorio. En Antioquia, por ejemplo, una de las zonas donde más persiste el fenómeno de la desaparición forzada, también es una de las regiones más afectadas por el fuerte control paramilitar. Segundo, no hay claridad frente a qué hacer para la búsqueda y participación de las familias y organizaciones en escenarios complejos, donde se pueden perder las evidencias y los cuerpos. Los territorios impactados por la hidroeléctrica de Hidroituango son el mejor ejemplo, como fue de conocimiento de la Comisión en la audiencia que sobre esta problemática se realizó en República Dominicana. Sobre este punto, el MOVI se presentó una solicitud de medidas cautelares a la Jurisdicción Especial para la Paz con relación a 16 sitios de posibles inhumaciones. Retos de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Uno de los organismos creados por el Acuerdo de Paz para la realización de los derechos de las víctimas es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, órgano que ha debido sortear múltiples dificultades para entrar en funcionamiento. En primer lugar, el fiscal general pretendió en el trámite de constitucionalidad del decreto que creó la unidad limitar sus facultades de exhumación e identificación. Segundo, se retrasó la asignación de recursos y financiación de la planta de personal, lo que dificultó, obstaculizó su entrada en funcionamiento. Tercero, los recursos financieros fueron fuertemente reducidos, casi en un 70% de lo presupuestado, lo que evidencia la falta de voluntad política. Cuarto, instituciones como la Fiscalía General de la Nación no han brindado el suficiente apoyo y colaboración, incluso no existen iniciativas para realizar acciones conjuntas a nivel local. La falta de recursos afecta a un despliegue territorial acorde a las necesidades y desafíos de las regiones más afectadas por casos de desaparición forzada. La estrategia del Gobierno Nacional es ahogar financieramente las instituciones creadas en el marco del Acuerdo de Paz, lo que deja como resultado la negación del derecho de todas las familias con personas desaparecidas a que sus seres queridos sean buscados, encontrados vivos o exhumados e identificados. De otro lado, preocupa qué va a pasar con los nuevos casos. El año anterior fueron reportados más de 5.000 personas desaparecidas, de los cuales al menos un 60% continúan en esta condición, la mayoría de los casos niñas, niños y adolescentes. No hay una política preventiva y la búsqueda está concentrada para los casos anteriores a la firma del Acuerdo de Paz. ¿Qué pasa con los demás? No se sabe y no es clara la competencia. En razón de lo anterior nos permitimos solicitarle a la Comisión. Es importante que la Comisión Interamericana exija al Estado colombiano el compromiso de cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz y responder al principio de que las víctimas están no solo en el centro del acuerdo, sino de la política pública de derechos humanos y reparación.